Bueno, ya estamos listos para empezar. Muy buenas tardes a todos los que se encuentran en la zona de Europa. Bueno, los que están en Sudamérica también es buenas tardes y los que están más al norte ya ahí, al borde de comenzar la tarde. Supongo que el sonido y la pantalla se ven y se escucha. Así comenzamos el webinar de hoy. Antes que nada, darles las gracias por estar nuevamente en esta propuesta que hace Active Trades. Les doy la bienvenida para poder realizar este webinar y poder transmitir algunos conceptos y algunas ideas. Espero que vaya mejorando, Javier, lo del tema del eco, que no sé por qué razón está sucediendo. Trataré de gritar menos, tal vez si elevo el tono de voz provoco eco. Bueno, entonces, el tema de hoy es una de las grandes preguntas, uno de los grandes temas que a mí particularmente me lo suelen hacer, ya sea cuando estoy en algún seminario o en alguna formación, el tema de cuándo estoy preparado para operar en real. Cuándo es el momento, cuando uno dice, bueno, ha llegado la hora. Entonces, cuando estaba preparando temas para los webinars que hacemos con Active Trades, uno de los temas fue este, porque me parece importante de poder tratar para que cada uno pueda definir cuál es el momento de dar el paso, cuándo es el momento como de lanzarte a la piscina, decir, bueno, he hecho una cantidad de tiempo o unos meses o un año en el simulador, en lo que es este paper, y bueno, tengo que operar en real, porque si voy a estar todo el tiempo practicando en ficticio, pues al final puede ser o que me oxide o que me acostumbre a esto y no del salto a real. Pero al mismo tiempo, cuando vas a operar en real, vienen los miedos, vienen las dudas y estás, si sabré, no sabré, si estoy preparado, no estoy preparado, los números dicen que estoy preparado, pero a mí me da miedo, entonces ¿cuándo llega ese momento? ¿Cuándo voy a saber que estoy para operar en real? Entonces, por eso me pareció adecuado poder tratar este tema. Desde mi experiencia, y hablaré un poco cómo fue mi experiencia para dar el salto a real, la cual no recomiendo de ninguna manera, poder salir eh, y saber realmente cuándo podemos dar ese salto. Y también ver que a veces uno da el salto, está en real y comienza a descubrir determinadas cosas que en simulado no sucedían. Entonces, bueno, en esta hora o en estos 50 minutos que tenemos de webinar, trataré un poco de hablar de estos temas para que cada uno pueda comenzar a recibir ciertas ideas y a partir de ahí reflexionar para saber en qué momento se encuentra. Pero al final es un tema que para mí es muy importante porque es verdad que muchos traders me lo preguntan, incluso muchos traders que están operando en real y no se sienten con tranquilidad, con seguridad, pues también al mismo tiempo comienza a dar vueltas y es mejor dejar de operar en real y volver al simulado o seguir operando en real con pocas cantidades para no perder lo que es la emoción de operar con tu propio capital. Entonces, a mí me parece un tema que es importante y que cada uno va a tener que ir definiendo. Buenas tardes, Carles. Recién estamos comenzando, así que no te has perdido nada. Entonces, vamos a comenzar el webinar de hoy. Antes, como siempre, esta diapositiva que Active Trade siempre quiere que sus clientes y la gente pues, tengan en cuenta el tema de los riesgos que es operar. Al final, cuando uno está operando en los mercados financieros, pues tiene el riesgo de perder dinero. Aunque
todos operamos para ganar dinero, pero la otra faceta es que también podemos perder dinero. Entonces hay que hacer las cosas con bastante calma y paciencia. Entonces, ¿qué temas vamos a tratar en el webinar de hoy? Primero vamos a hablar de la gran pregunta, ¿no? Que es esta que he formulado. ¿Estoy preparado para operar en real? Luego vamos a hablar de las etapas que hay que superar antes de lanzarse a operar en real. Os puedo asegurar, y cuando llegue en el momento lo diré, yo me las salté casi todas, porque mi ego me decía que yo estaba preparado ya desde el primer día. Mentira total, mentira total. Mi ego me llevó de la manita a operar en real. Y así me fue, claro. Entonces, voy a mencionar unas etapas que creo que son imprescindibles superarlas para poder dar el salto a operar en real. Y después, el tercer punto de este webinar es afrontar ese gran momento. Ese momento cuando al final has decidido saltar a la piscina, tirarte al real, empezar a operar en real, qué aspectos y qué elementos debemos tener en cuenta. Porque está claro, si alguno lo ha experimentado, lo de operar en simulado y después operar en real, sabe que son dos mundos diferentes, son dos ligas diferentes. Pero los que no han operado todavía en real, pues solamente están con las sensaciones que hay en simulado. Al final, operar en simulado y pasar a real es como si estás jugando en segunda o tercera división y después te vas a jugar a la Liga de Campeones o a la Primera División o a jugar el Mundial de clubes, por así decir. Son dimensiones diferentes, pero para poder jugar en Primera División, antes habrás tenido que recorrer el camino de jugar en la tercera división y en la segunda división, si no, no puedes jugar en primera. Entonces, muchas veces nosotros nos queremos saltar lo de jugar en tercera y segunda y jugar directamente en primera. Y sobre todo nuestro ego nos dice, tú estás para operar, tú estás para jugar en primera, ¿qué vas a andar haciendo tonterías en el simulador? Eso es para los que son muy novatos y tú tienes demasiado nivel como para poder operar. Dice Borja que puede si se me escucha bajo. No sé, tengo el sonido. Si va mejorando, ¿no? Cualquier cosa me dicen. Lo tengo como siempre hago los webinars. Pero cualquier cosa pues, lo grito. Entonces, vamos a empezar con el primer punto. El primer punto es la gran pregunta, ¿no? La que nos hicimos al inicio. ¿Cuándo puedo dar el salto para operar en real? Habitualmente, gracias Chema, habitualmente uno dice que, bueno, tiene que obtener determinados resultados o determinado porcentaje de operaciones positivas después de un tiempo para poder dar el salto a real. Es decir, digo, bueno, en 4 meses, si obtengo el 70% de operaciones positivas, doy el salto a real, porque ya domino. U otros dicen, bueno, si en los próximos 6 meses obtengo X cantidad de ganancia en el simulado, pues ya puedo dar el salto a real. Al final cada uno se pone, o donde se forma en trading, le dicen, mira, si tienes estos resultados o estas ganancias en este determinado tiempo, pues ya estás listo para operar en real. Bien. Y a partir de ahí comienza la carrera para poder operar en real. Entonces, nuestro ego, nuestras emociones, nuestras necesidades, nuestras ansias, nuestra falta de paciencia hace que ese camino lo hagamos muy rápido. Y claro, y eso nos hace saltar etapas. Por lo cual, al saltarte etapas, vas a llegar antes a operar en real. Esto es una realidad. Esto es lo mismo
que me dicen que, no sé, para recibirme, para titularme de abogado, tengo que estudiar 5 años. Pero si me salto algunos años, pues voy a empezar, puedo obtener el título antes de tiempo. Claro, y aquí es lo mismo. Si en 6 meses es el trabajo que tengo que hacer para operar en real, empiezo a hacer cosas que no debo hacer para poder tener esos números y poder operar en real. Al final del webinar contesto las preguntas y tal, porque aquí lo que pone Osmin es muy interesante. Entonces, para no desviarme, después al final ya tratamos estos temas, pero me interesa lo que ha puesto aquí Osmin. Entonces, una vez que ya estamos en simulado y sabemos que en X cantidad de tiempo tenemos que obtener tales resultados, comienza nuestro ego a presionarnos y a empujarnos a que hagamos rápido las cosas, porque tenemos que operar en real. Entonces, muchas veces pasa que el periodo en simulado empezamos a engañarnos. No apuntamos operaciones que sí hacemos y salen negativas, porque ahí tu ego te dice, bueno, tranquilo, porque esto en real no lo vas a hacer. No, tomo esta operación en simulado, porque yo sé que estas cosas en real no las voy a hacer. Bueno, voy a doblar aquí contratos porque estoy practicando, pero yo sé que en real esto no lo voy a hacer. Y al final comenzamos a adquirir una serie de hábitos tóxicos que después en real no es que lo vamos a hacer. Después en real lo vamos a hacer 2 veces, 3 veces, el triple, el cuádruple, porque ya está intoxicado el hábito. Entonces, el proceso de simulado, por así decir, el gran riesgo que tiene, el gran enemigo que existe en el proceso del simulador, es nada menos y nada más que mentirnos a nosotros mismos. No ser responsables y sinceros en el proceso simulado. A mí particularmente, ¿qué me pasó en el proceso simulado? Pues algo parecido a lo que aquí ponía Smith. Me decían que durante 6 meses, al finalizar, tenía que tener o sea, el porcentaje de operaciones positivas tenía que ser un 70% y el de las negativas un 30%. Entonces, claro, son 6 meses, muchas de las operaciones negativas no las apuntaba. Porque claro, decía que eso en real no las iba a tomar, que me salió mal porque, bueno, porque estaba mirando la luna, porque me había despistado, porque justo tomaba café, estaba contestando un WhatsApp, estaba viendo un vídeo, o se me cortó internet, o sea, las mil y unas mentiras para justificar lo injustificable. Entonces, si yo no anotaba, no apuntaba X cantidad de operaciones negativas, pues al final esa cruz o esa regla me daba el porcentaje necesario para poder operar en real. A mí el porcentaje que me dio fue 85% de positivas y 15 de negativas. Vamos, una mentira brutal. Pero en ese momento me creía todo lo que escribía. Mentiras, todo mentira, pero no. Mi ego me lo hizo creer. Y claro, cuando llegué a real, vinieron los problemas. Una persona completamente insegura, sin ideas, tomando cualquier operación, sin una metodología, sin un sistema. Entonces, ha pasado, totalmente, Carlos, totalmente. Entonces, desde mi punto de vista, de mi experiencia y desde el punto de vista emocional, lo del tema de ponerse una cantidad de resultados o un número en un determinado tiempo, lo que nos puede provocar es no ser sinceros con nosotros mismos, empujarnos a hacer cosas que no debemos hacer y sobre todo estar ansiosos porque pase ese tiempo y podamos ponernos a operar en real. Entonces, el proceso en simulado, a lo único que nos dedicamos es a correr para poder llegar a operar en real. Entonces, ahí vamos
destinados 100% al fracaso, al golpe, a perder el capital, a pasarla muy mal. Entonces, cuando a mí me vienen y me preguntan cuándo puedo dar el salto a operar en real, digo, depende. Depende de varios factores. Depende de varias cosas que son las que vamos a hablar en los próximos minutos. Entonces, desde mi punto de vista, repito, y desde mi experiencia propia con clientes y del tema emocional, defino que hay cinco etapas que ahora las voy a explicar a cada una, que debemos superar para poder dar el salto al real. Y me da igual si algunas personas, estas 5 etapas tardan 2 meses en superarlas, otros tardan 5 meses, otros tardan 3 años, otros tardan 1 año y medio, otro lo hace en 1 mes. Me da igual eso, porque al final todas las personas somos diferentes, todos tenemos circunstancias diferentes, todos tenemos realidades distintas. Hay gente que se puede dedicar al trading durante 2 años puro y exclusivamente a eso, porque su situación laboral, económica, familiar y demás se lo permite, y hay gente que solamente al día le puede dedicar al trading 1 hora o 1 hora y media. Entonces, por supuesto, tendrá menos tiempo, por lo cual los plazos se irán alargando, en teoría. Entonces, estas 5 etapas para mí son fundamentales, superarlas para poder decir estoy preparado para operar en real. A partir de ahí, una vez que estés operando en real, vendrán otros obstáculos, vendrán otros temas, que por supuesto suelen ser a veces, o mejor dicho siempre, diferentes a los obstáculos que había en el simulado o en el paper. Entonces, las 5 etapas. Primera, voy a poner aquí la flecha para que se vea bien. Primera etapa, tener un método operativo. Ahora las voy a explicar una a una para que quede un poco claro a qué me estoy refiriendo. 2. Si tenemos un método operativo, probarlo en simulado, por supuesto. 3. Fundamental. Observar tus comportamientos emocionales. 4. Crear tácticas para gestionar esos comportamientos emocionales. Y finalmente, realizar un plan de trading. Estas 5 etapas, que las voy a explicar ahora, para mí son vitales para poder dar el salto a real. Hasta que el trader que no las haya superado, las haya vivido, las haya experimentado y las tenga bien metidas en su cabeza, ir a operar en real es una auténtica temeridad. Es ir a exponer tu capital a que te lo coman los tiburones. Ni más ni menos. Por supuesto, quien les está hablando se ha saltado muchas de estas etapas. Claro, así después volví otra vez al simulado. Ya lo primero que tuve que tratar, mi tema emocional, antes que nada. Bien, entonces, vamos a empezar con las etapas. Primera etapa, tener un método operativo. ¿A qué me refiero con un método operativo? Tener una metodología para operar. Para poder operar en los mercados financieros y como en cualquier otra profesión, hace falta tener conocimiento. Aquí no es darle a comprar y vender y que sea lo que el universo quiera, o lo que la suerte nos depare, o lo que la galaxia en ese momento se ha conjurado darme un favor o ponerme una negatividad. O sea, esto no es venir, compro, vendo, porque escuché una noticia, o porque me recomendó un amigo, o lo que sea. No. Hay que tener una metodología. Hay que tener un conocimiento de saber cuál es el motivo por el cual estoy entrando al mercado. Cuál es la razón por la cual estoy cerrando esa posición. Cuáles son las razones que estoy fuera del mercado esperando acontecimientos o esperando movimientos del precio. Fundamental,
tener un método operativo, aprender, tener conocimiento. Sin conocimiento no podemos hacer nada. Es preferible tener totalmente claro o ejecutar siempre un tipo de entrada que tener 10 o 15 tipos de entrada y no tener clara ninguna. Yo siempre le pregunto a la gente cuando empezamos a trabajar el tema del psicotrading, le digo, dime una entrada ganadora que tienes. Una entrada que si la haces 100 veces, ganas 60 o 65 veces. ¿La tienes identificada? La gran mayoría les puedo decir que no. No tiene ni idea cuál es su entrada ganadora. ¿Cuál es esa entrada que uno dice, mira, cuando pasa esto, el 70% de las veces te sale bien? No lo sabe. ¿Por qué? Porque no hay una metodología, porque se entra todo. Se entra todo. Cualquier movimiento del precio ya es motivo para entrar al mercado. Sí, pero tú lo tienes hecho una metodología para eso. Entonces, es fundamental en un momento de tu formación empezar a filtrar conocimiento, a crear una metodología operativa, a tener una, dos, tres o cuatro tipos de entradas, pero que las tengas totalmente interiorizadas y que de cada vez que se mueve el mercado y te deja la señal de alguna de tus entradas, pum, ahí estás tú para entrar. Te da igual si estuvo el precio con una volatilidad tremenda, dando un montón de entradas, pero mientras no te da las tuyas, tú no entras. Eso sí, en el momento que te da tu oportunidad, ahí estás. Pero para eso es altamente fundamental tener una metodología, tener un método operativo, desde preparar la sesión hasta cuando finaliza. Saber que antes de empezar a operar, no sé, necesitas media hora para mirar lo que está haciendo el mercado, lo que ha hecho el mercado, trazar tus soportes, tus resistencias, tus directrices alcistas, bajitas, Fibonacci, las medias, el volumen, los MAC, los indicadores, todo lo que cada uno necesite para operar. Y tienes que tener esa metodología todos los días. Todos los días. Y si tú operas por las tardes y necesitas antes de operar comer pronto, tomarte una siesta, despertarte y a partir de ahí activarte, eso, y aunque eso te funciona, pues lo tienes que hacer todos los días. No puede ser que sí, no, lo hago hoy, mañana no porque tengo una comida, mañana tengo una reunión, pasado no lo voy a poder hacer porque tengo que ir a buscar a los niños al cole, entonces lo tengo que dejar en casa a los abuelos y cuando vuelvo ya enciendo el ordenador, empiezo la sesión que comenzó. No, porque evidentemente no vas a crear nunca el hábito de la disciplina, el hábito de repetir tu metodología todos los días. Entonces es importante tener un método operativo, aunque sea solamente una entrada para ingresar al mercado. Da igual, pero que sea esa tu metodología, que sea esa tu forma de entrar al mercado. Entonces hay que tener un método, independientemente de la escuela que sea y de la forma que sea. Pero importante, una metodología para repetir todos los días. Y en simulado muchas veces pasamos por alto esto. A mí también me pasó que llegué a real, como en simulado le entraba todo, total, ¿qué problema hay? Dinero mentira. Cuando llegas a real y te tiembla el dedo para darle a comprar o a vender, depende si vamos largo o corto, si no tienes claro tu método operativo, cuáles son tus entradas, aunque sea uno, eres carne fresca para los tiburones del mercado. Y te van a arrasar. Y vas a entrar en una espiral de no saber dónde estás parado, que tu capital va a sufrir muchísimo. Entonces, para poder entrar a operar en real, como primera medida, tengo que tener claro un método operativo. Tengo que tener claro una metodología amplia.
Y si esa no la interiorizo en simulado, en real mucho menos. Bueno, sí, la vas a interiorizar después de haber perdido mucho. Entonces, primer punto, tener un método operativo. El punto 2 va muy ligado a la primera etapa, que es probarlo en simulado. Si yo me he dado cuenta que hay 2, 3, 1, 4 tipos de entradas, que son las que me gustan, las que se ajustan a mi capital, las que se ajustan un poco a mi manera de ser, al mercado y tal, lo que tengo que hacer es probarlo. Y probarlo en simulado, para eso tenemos el simulador, para probarlas. Pero probar eso, no decir, bueno, estoy en la sesión y de pronto el precio hace ahí un movimiento por las noticias y decir, bueno, voy a entrar porque necesito adrenalina, estoy un poquito aburrido y voy a entrar al mercado. Y claro, y entraste en la noticia que nunca entras y en la noticia pues pierdes, por más que pierdes en simulado, pero no te gusta haber perdido. Y no te gusta ver que ahora está en negativo la cuenta del simulador, el día de hoy. Entonces empiezas ya a apalancarte, a pasarte de la raya y al final acabas el día con 20 operaciones, todo para ver el resultado positivo al final del día. Y eso es una auténtica estupidez, porque en vez de avanzar en tu formación como trader, lo que estás haciendo es retrocediendo como trader y como persona, porque te estás mintiendo. Y después esas mentiras con el tiempo se paga factura. El mercado te lo hace pagar. El mercado es muy justo. Siempre te va a ubicar en el sitio que te lo mereces. Y si has sido muy listo en tu etapa de simulado, en real te va a mandar nuevamente a donde comenzaste en simulado, nada más con el dolor de haber perdido dinero. Entonces, importante, probar la metodología en simulado, ver si funciona, ver si realmente es las entradas que a ti te gustan, que van acorde con tu gestión monetaria, hacerse también un poco experto en la franja horaria que operas. Si tú operas el futuro del mini SP por las tardes, pues elígete un horario, no sé, de 4 a 6 de la tarde, que te dejas de lado el brokeraje inicial, que a veces, que si bien tiene sentido el brokeraje inicial, pero hay que saber, hay que conocer. Entonces operas de 4 a 6 y ya empiezas a tener el timing del mercado. Sabes que a las 4 se suele mover porque hay alguna noticia, luego a las 4 y media, 5 menos 20 hay otro buen movimiento, entre las 5 y 5, 5 y cuarto hay otro, y antes de las 6 siempre hay un movimiento mucho más noble, mucho más tranquilo. Entonces tú ya le vas tomando el timing al mercado, sabes un poco cuáles tus entradas, en qué momentos pueden aparecer, y lo vas repitiendo todos los días, pum, pum, como un martillo. Ahí estás, todos los días, todos los días. Si todos los días tú vas haciendo lo mismo, después de 6 meses, esa metodología está metida en tu cabeza. Vale, después irás al real y te temblarán las piernas porque estás operando con tu dinero, pero vas a saber por qué estás entrando al mercado. Porque cuando lo hacías antes te iba bien. Y ahora en real, pues sí, está el miedo a perder, pero sabes que si lo haces, te va a ir bien porque ya lo has hecho. En cambio, si en simulado te mientes, no pruebas nada, le das a todo lo que se mueve, cuando llegas a real no le podés dar a todo lo que se mueve, porque tienes la limitación de tu capital, de tu cuenta. Entonces ahí ya hay que ir con los pies con mucho cuidado, ya no puedes pisar cualquier cosa, porque podés empezar a caerte y a perder parte de tu capital. Entonces es importante, si yo elijo una cierta o ciertos patrones operativos para operar en el mercado, los tengo que probar en simulado y probarlos y probarlos. Y al mismo tiempo mirar gráficos antiguos de semanas atrás para ver tus entradas si realmente funcionan también. No importa que sean gráficos a toro pasado, es simplemente
empezar a confirmar que ese tipo de entrada funciona, que la ves, que ves el gráfico y la vas viendo. Así eso se va metiendo en tu cabeza, se va metiendo en tu mente, la va asimilando, la va metiendo dentro de lo que es tu sistema consciente, tu sistema inconsciente, perdón, para que después sea consciente. Tercera etapa a superar, este es vital, observar tus comportamientos emocionales. Durante una sesión de trading nos pasa lo de esta imagen. Cuando vi esta imagen que estaba buscando para preparar la diapositiva, digo, esto es lo que nos pasa. Parecemos que estamos tranquilos, pero en un momento determinado nos volvemos locos, queremos romper todos y nos encantaría con una cuerda poder girar el mercado. Siempre queremos girar el mercado, que vaya hacia donde nuestro ego nos está diciendo que va a ir el mercado. Pero ¿quiénes somos nosotros para decir a dónde va a ir el mercado? Muchas veces algunos traders con los que trabajo, o yo mismo en su momento, no, el mercado ahora va para abajo. Seguro, vamos, estoy seguro que va para abajo, está clarísimo. ¿Qué sabes tú lo que va a pasar? Si estás hablando, ¿cómo va a ir para abajo si la tendencia es alcista? ¿De qué me estás contando? Queremos girar el mercado y cuando vemos que no se cumple lo que nuestros pronósticos, o eso que estamos pronosticando, si queremos pronosticar, vamos a pronosticar el tiempo, pero el mercado no se puede. Y claro, nos agarra la ira, nos agarra la bronca, nos volvemos locos emocionalmente y a partir de ahí comienza el problema. Yo siempre digo que mirando el tiempo atrás, cuando comencé en el año 2006, en la etapa de simulado, los primeros meses, que me creía que esto era muy fácil, en simulado, los días que ganaba, me creía Gordon Gekko y caminaba por la calle como si, mírenme que aquí está Dios, que gana en simulado, y los días que perdía, a dar golpes en la mesa, a estar enfadado con el mundo, sentir que tenía mucha mala suerte, o sea, un pobre imbécil que no sabía gestionar sus emociones. Entonces, claro, cuando vas a real, si eso emocionalmente te pasa en simulado y das el salto a real porque los números dicen que estás para operar en real, te vas a pegar el golpe de tu vida. Es que te vas a pegar el golpe de tu vida. Entonces, aquí es clave empezar a observar nuestros comportamientos emocionales, cómo nos comportamos cuando ganamos, cómo nos comportamos cuando perdemos, qué reacciones tenemos cuando se nos escapa el precio, cómo nos sentimos emocionalmente cuando ejecutamos esas operaciones que vemos que están dentro de nuestra metodología o de nuestro sistema operativo, cómo nos sentimos los días que está en lateral y no podemos entrar al mercado, qué sensaciones hay después de 2 o 3 días que las cosas te salen mal. Hay que aprender a observarse, porque cuando aprendes a observarte y ves un poco cómo actúas, podés conocerte, te podés dar cuenta de qué cosas te están desequilibrando emocionalmente. Y si uno se da cuenta y observa ciertos desequilibrios emocionales y acepta lo que le está ocurriendo, y aquí hago un paréntesis, aceptar no es resignarse, cuidado, que mucha gente confunde aceptar con resignarse. Aceptar es darte cuenta de lo que está sucediendo, decir que vale, no soy Superman, soy un ser humano, me puedo equivocar, me pueden pasar estas cosas y me voy a poner a trabajar en solucionar. Resignarte es decir que mala suerte tengo, el mundo se ha cebado contra mí y no me queda otra que quedarme así. Y no haces nada para poder cambiar esa realidad. Entonces, son dos cosas diferentes, aceptar y resignarse. Entonces, cuando emocionalmente tenés un comportamiento que no te gusta, o que sabes que ese comportamiento o esa actitud no te va a llevar a conseguir los objetivos, has dado un gran paso adelante, porque te has observado de que tenés
ese desequilibrio emocional que te está pasando y es una realidad y no lo puedes negar, y a partir de ahí te pones a trabajar para poder modificar eso. Entonces, importante en la etapa de simulado, observar los comportamientos emocionales, porque esto va a dar paso a la siguiente etapa, que es crear táctica para gestionar ese tema emocional. Una vez que uno se ha observado, ha aceptado lo que le está sucediendo, pues lo que hay que hacer, hay que buscar herramientas, métodos, personas, vídeos, lo que sea, para poder cambiar ese comportamiento emocional. Si yo en simulado, que era lo que me pasaba a mí, cuando gano, la euforia es total y cuando pierdo, la desazón, la tristeza, la depresión es grande, pues evidentemente hay un problema. Hay un problema. Entonces, a partir de ahí tengo que ver de qué manera puedo descubrir qué es lo que me está llevando a tener esa actitud, ese comportamiento y utilizar herramientas o lo que sea para poderlo modificar. Si yo, bueno, aquí María me ha puesto una pregunta interesante y larga. Después cuando lleguemos al final lo leo, ¿vale? Entonces, si yo en un simulado tengo esos desequilibrios emocionales, evidentemente voy a tener que buscar de qué manera lo voy a solucionar. Y hay miles de caminos, hay miles de opciones, libros, vídeos, autoayuda, profesionales, que puede ser un coach, un mentor, un psicólogo, un formador, lo que sea, lo que sea. Pero lo que tengo que hacer, tengo que ponerme a trabajar en eso. Y hasta que no solucione ese problema, no puedo dar un paso más adelante. Pero claro, nosotros vemos estas emociones en simulado, pero claro, nuestra tabla de resultados dice que estamos óptimos para operar en real. Y ahí vamos, y nos tiramos a la piscina. Nos tiramos a la piscina sin saber nadar bien, sin haber estirado, sin flotadores y con la piscina con muy poquita agua. Y nos damos el golpe fijo, 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 fijo. Entonces, importante, crear tácticas para gestionarlas. Y finalmente, el elemento que hace falta para operar en real es realizar un plan de trading. Si no tengo un plan de trading para operar en real, vamos al matadero. No hay vuelta. No hay vuelta. A mí realmente me asombra, a mí también me pasó, no sé, ahora con los años y con la experiencia, pues al final aprendes. Pero me asombra la cantidad de traders que van al mercado real a operar con su capital, diciéndote que sí, que tienen plan de trading, que está en la cabeza. Está en la cabeza, o que tienen ahí un plan de trading que le dieron cuando empezó el curso hace 7 meses, un año, 2 años o 3 años, que más o menos lo tiene en la cabeza y que sí, que un día es cuestión de ponerse, pero no tiene tiempo. Esa es la excusa más espectacular que nos ha metido nuestro ego en la cabeza. No tengo tiempo. Es la gran frase de nuestro ego. No tengo tiempo, no. Define que al final no es una prioridad. Si quieren, chicos, los de esta pregunta que ha hecho María, la tratamos al final, porque si no empezamos en el chat a hablar del tema que ha propuesto María y nos olvidamos un poco de lo que estoy contando. Entonces, ya al final me parece que podemos tratar ese tema, ¿vale? Entonces, importante, tratar de hacer un plan de trading. Y un plan de trading no es solamente dónde entro, dónde salgo o dónde pongo el stop. Un plan de trading es todo esto de lo que he venido hablando. Definir claramente el sistema operativo, definir realmente los días que voy a operar, los horarios que voy a operar, qué mercados voy a tratar
y qué aspectos emocionales tengo que tener en cuenta para poder preparar las sesiones. Entonces, si yo no supero estas etapas, si yo no trabajo en estas 5 etapas y me siento que las he superado, que tengo una metodología operativa, que sé emocionalmente cómo me comporto cuando gano, cómo me comporto cuando pierdo, qué tácticas tengo que utilizar para lograr un equilibrio emocional, y tengo confeccionado un plan de trading, y después de varios meses que estoy delante de las pantallas y opero y mis sensaciones son buenas, o sea, al final uno siempre tiene esa sensación de que sabe que está haciendo lo correcto o no está haciendo lo correcto. Cuando estás operando el simulado y ganas y estás tranquilo, y pierdes y estás tranquilo, porque sabes que estás haciendo lo que tienes que hacer. Y evidentemente uno tiene esa tranquilidad, no hay adrenalina, no hay depresiones, no es que el estado de ánimo está en una montaña rusa emocional, pues ese es un buen momento para empezar a operar en real. Ese es un buen momento para empezar en real. Después ya veremos que te puede ir bien, te puede ir mal, te puede costar más, te puede costar menos, pero tú ya la etapa de simulado la has superado. Cuando tenés la sensación de que entiendes las cosas, de que estás ejecutando lo que tenés que hacer y te da igual ganar o perder, lo único que te interesa es ejecutar todo aquello que sabes que hay que ejecutar para ganar. Entonces, a partir de ahí ya podemos pensar en operar en real. Y acá por eso pongo esta reflexión o una manera de cerrar esto que venía diciendo. Para dar el salto a real, son más fiables las sensaciones que los resultados, porque en simulados se suelen falsear por la ansiedad de operar en real. Si yo tengo la sensación de que estoy haciendo bien las cosas, que me pongo delante de las pantallas, que no me vuelvo loco y que da igual ganar o perder, porque yo sé que si ejecuto mi plan de trading las cosas van a ir bien, a partir de ese momento me puedo plantear operar en real. Cuando sigo con desequilibrios emocionales, porque gano y pierdo en simulado, no estoy para operar en real, porque en real vas a hacer lo mismo o peor las cosas y te va a doler la pérdida. Y a partir de ahí comienzan todos los tipos de desequilibrios. Bien, tercer y último punto de este webinar, y después ya nos meteremos en el tema de las preguntas. Afrontar el gran momento. ¿Y cuál es el gran momento? Pues es la llegada real. Para todos los que nos ha tocado dar el paso del simulado a real, yo al final lo tuve que hacer 2 o 3 veces a eso, por quererte saltar etapas, pero la primera vez que llegas a real es todo un acontecimiento. Parece como que vas a jugar el partido de fútbol de tu vida, la final de la Liga de Campeones. Y al final es el primer día de muchos y muchos y muchos y muchos que vas a operar en real, pero lo tomamos como el día del debut. Entonces, cuando llega el momento de afrontar este gran momento, de que llegás a real después de haber hecho una muy buena etapa en simulado, que ya tenés buenas sensaciones, que tienes claro tu sistema operativo, emocionalmente comienzas a conocerte, o sea, esas emociones que aparecieron en el simulado ya las sabes gestionar, tienes redactado tu plan de trading, pues en real tenemos que trabajar en 4 puntos importantes. Porque claro, en real aparecen nuevas emociones, nuevos obstáculos, aparece un elemento clave que no está en la etapa de simulado, que es nuestro capital. Ya en real no le podés entrar a todo, porque depende del capital que tú tienes. En simulado, tal vez tienes una cuenta demo de 1 millón, pero en real tal vez tú tienes 5.000, 10.000 o 15.000 y la cosa cambia. Entonces es un nuevo obstáculo. Pero hay 4 elementos que van a aparecer en real, que es primero el tener paciencia. Ahora me refiero a cada uno. La paciencia, la disciplina, medir el dolor y ajustes.
Cuando hablo de paciencia, habrá que tener claro que no hay que operar por operar. Si hay días que el rango no lo permite, no se opera. Si hay días que no estoy bien anímicamente, de salud, o porque me he saltado algún hábito de los previos antes de la sesión, pues no voy a operar. Tendré esa paciencia de que tampoco hay que operar todos los días. Que uno opera cuando tiene que operar y si realmente puede y está en condiciones. Y si no, no se opera. Total, el mercado mañana vuelve a abrir. Y pasado, y el año que viene, y el otro, y el otro. Por un día que nos perdemos de operativa, parece que no vamos a volver a operar nunca más en la vida. O que los mercados no van a abrir ese día porque tú no estás. Paciencia, no operar por operar. Si yo he decidido que voy a operar todos los días de 9 a 11 de la mañana o de 4 de la tarde a 6 de la tarde y esa sesión operativa las cosas estuvo súper parado el precio, lo que no puedo hacer es quedarme hasta las 11 de la noche a ver si le puedo dar al ratón porque es que tengo que entrar al mercado, si no parece que he perdido el día. No, tu capital te lo va a agradecer. Segundo punto, en real, la disciplina. Sobre todo con el plan a la hora de ejecutarlo. Si yo tengo un plan que lo he probado y me funciona, pues tengo que ejecutarlo de manera disciplinada. No porque un día las cosas no salieron bien, al día siguiente ya empiezo, no, bueno, hoy lo voy a hacer diferente, hoy porque esto, hoy porque es un día especial, hoy por lo otro, y no se empieza a aplicar todo. Entonces, disciplina a la hora de ejecutar tu plan. Tercer punto importante en real, y este sale mucho, medir el dolor. El dolor ante la pérdida. Nos duele perder, porque no nos han enseñado a perder. De hecho, en nuestro subconsciente, la pérdida es el equivalente al fracaso, al que no valgo, a que no puedo ser un perdedor, a que en esta ciudad, en esta sociedad, los perdedores son tontos, o están apartados del mundo, o que el perder no me va a permitir llegar a mis objetivos. El dolor la pérdida hace daño, genera dolor. Entonces, cuando uno empieza a tener sus primeros stops, sus primeras pérdidas en real, a la gran mayoría le duele. Pues ver lo que te duele, ver si ese stop que estás poniendo de cada vez que se te ejecuta te genera dolor. Entonces, habrá que buscar de perder, apalancarse menos o buscar otro mercado que te permita poner un stop que no te genere dolor cuando se ejecute. Si a mí me genera mucho dolor perder en una operación $100 o 70 euros, 80 euros, y estoy operando en un mercado que cada vez que pongo el stop voy a perder ese dinero, pues voy a operar muy condicionado, porque me genera dolor. Entonces, tenemos dos alternativas. O trabajo ese dolor, ese daño emocional que me hace, o me tengo que cambiar de mercado, o me tengo que apalancar mucho menos. Pero esto va a aparecer en real. En simulado, este elemento no aparece. Aparece, sí, porque no nos gusta perder y por eso falseamos las operaciones. Pero aquí duele de otra manera, porque tu capital comienza a disminuirse. Y en la cuenta demo te da igual, total, si te fundes la cuenta demo, te dan otra cuenta demo. En cambio aquí, si te fundes tu cuenta de verdad, después tal vez no puedes operar porque no tienes más dinero. Es importante medir el dolor. Cuando perdemos y si estamos mal, ver cuánto daño nos hace. Y el otro punto que hay que hacer en real, pues ajustes al plan de trading, por supuesto, porque una cosa es preparar el plan de trading en simulado y después te das cuenta en real que tenés un dolor ante la pérdida. El mercado en donde operabas en simulado era muy bien por la cuenta demo, pero ahora en real resulta ser que te tienes que ir a otro mercado con menos apalancamiento o tienes que poner menos contratos o menos microlotes. Entonces hay que ir haciendo ajustes. O te das cuenta en real que cuando empieza el mercado te pones muy nervioso, pero después que pasa una hora estás más tranquilo. Y en simulado operabas cuando arrancaba el mercado,
porque te daba todo igual. Pero en real te has dado cuenta que necesitas que pase una hora después de la apertura. Pues mira, modificarás en tu plan de trading que tu horario operativo va, no sé, de 4:30 a 6:15. O de 10 menos cuarto de la mañana a 12 de mediodía. Genial. Entonces, estas son cosas, son variables que van a aparecer cuando damos el salto a real. Y para ir finalizando, les dejo aquí un poco a modo de reflexión de lo que hemos hablado hoy. El tema da para mucho más, pero bueno, he tratado de compactarlo en esto, que el comienzo de la operativa en real debe estar libre de objetivos ambiciosos en el corto y mediano plazo. Si yo me pongo a operar en real y tengo como objetivo vivir del trading a partir del tercer mes que me pongo a operar en real o el cuarto mes que opero en real tengo que ganar una X cantidad de dinero, la presión que ya me metí en la cabeza es brutal. Es brutal. Y si voy con esa idea en la cabeza, lo más probable es que me salte el plan de trading, que sea una montaña rusa emocional, que opere en zonas y días que no debo operar, que sobreopere. Entonces, cuidado con estos objetivos ambiciosos que nos ponemos en el corto y en el mediano plazo, porque es una presión emocional muy, muy difícil de sobrellevar. Y eso después a lo que te lleva es a cargarte tu capital, a quemar esa gasolina que es el capital para poder hacer trading. Entonces, muy importante, cuando hemos dado el salto real, cuidado con los objetivos ambiciosos. Sobre todo, pues, cuando hablo de objetivos ambiciosos me refiero a los pocos meses. Si uno tiene objetivos ambiciosos de aquí a 2, 3, 5 o 10 años, genial, está muy bien. Pero si yo me meto esa presión para dentro de 3 meses o 6 meses porque tengo unas determinadas necesidades económicas, pues lo voy a pasar muy mal. Lo más probable es que el mercado te quite del juego. Entonces, cuidado con este tipo de presiones. Y hasta aquí hemos llegado. Espero que pueda haber aportado algo estas ideas acerca de cuándo estoy preparado para operar en real. Y ahora vamos al momento de las preguntas o de algún concepto que no me he explicado bien y es un buen momento para aclararlo. Así que voy a empezar por esas preguntas o comentarios que hubo durante el webinar. Entonces, Osmin había puesto, dice, a mí al inicio me dijeron que mínimo era 8 meses ganadores para entrar en real. Al final me he dado cuenta que no es necesario tanto tiempo. Exacto. Algunos van a necesitar 3 meses, otros van a necesitar 4, otros necesitan 2 años. Yo mi segunda etapa para volver al real me tomé cerca de un año. Y estuvo bien, pero tenía compañeros que a los 4 o 5 meses ya estaban en real. Por supuesto que no les iba bien, pero tampoco era como para volver al simulado. Entonces, esto queda en base a cada uno. Lo importante es lo que había comentado antes, las 5 etapas. Y voy a dejar la diapositiva, las 5 etapas, que es esto. Cuando yo tengo superado esto, cuando yo tengo superadas estas 5 etapas o las controlo o tengo buenas sensaciones, ahí sí podemos dar el salto al real. Y esto sí es a los 3 meses, 4, 5, 6, 10, da igual. Lo importante es que uno tenga buenas sensaciones. Y ahora voy a leer lo que puso aquí María, que es un poquito largo. Dice Germán, mi consulta es sobre las operaciones binarias, en concreto las sprint markets. Te cuento mi experiencia en otra plataforma distinta al TipTrade. Después de estar en simulado con un alto porcentaje de éxito, 80% de operaciones ganadoras y habiendo estudiado las gráficas, velas japonesas al pasar real, he tenido pérdidas. Y no soy la única. Un compañero de despacho ha tenido el mismo resultado, es más, le ha pasado algo insólito. 11 operaciones seguidas con pérdidas, algo estadísticamente imposible. A mí en real tuve 14 días seguidos perdiendo. Pero bueno, esto por el sistema seguramente será diferente.
seguidas con pérdida algo posible. Hace poco me he enterado que este tipo de operaciones están prohibidas en otros países europeos. Es más, mi compañero y yo hemos hecho operaciones en paralelo, al mismo segundo, uno en simulado y otro en real. Las gráficas eran distintas. Haciéndolos, ya, eso ahí es un tema del cual no puedo opinar, primero, porque no hice nunca lo del tema binario, y ahí, si, bueno, si esto está prohibido en países europeos o lo que sea, pues evidentemente algo ahí no es correcto, ¿no? Entonces, no te puedo decir si es bueno o malo porque no las he operado. Tampoco me han llamado la atención, pero por lo que estás contando, si antes les tenía un poco de no, ahora ya directamente me has llevado al no, no y no. Eh, Osmin, ya dice, ¿por qué estaba viendo como Forex y tal? Vale, sí, claro, la típica, era fácil de operar, claro, pero cuando estás con tu propio capital ya no es tan fácil. Chema pone, la imagen es muy adecuada, la meditación ayuda a controlar las emociones. La meditación ayuda mucho, sobre todo, primero, para relajarte, y otra de las cosas que es buena son las visualizaciones, en la cual uno se visualiza consiguiendo los objetivos o haciendo los comportamientos que le gustaría hacer, porque eso lo que te va haciendo, va metiendo esas imágenes en el subconsciente, y a partir de ahí el subconsciente es el que nos dirige los movimientos y las acciones y los actos. Entonces, si uno logra meter esas cosas en su subconsciente a través de la visualización, pues va a ayudar bastante. Pues mi pregunta, ¿qué hacer cuando se ha hecho simulado, sabe que funciona, pero al abrir la plataforma real asaltan las dudas, miedos y empiezas con el diálogo interno a preguntarte, y si sale perdedora, terminando sucumbiendo y a lo mucho termina operando en demo? Si tú tienes claro, tienes tu plan de trading, lo has probado en simulado, ves que funciona, no te has mentido, no has inventado operaciones, has hecho los deberes, por así decir, correctamente, en el momento que te asalten esas dudas, es preguntarte a ti mismo, ¿lo que hacía en simulado funcionaba? Sí. ¿Este tipo de operaciones o entradas que hago me van bien? Sí. Bien. ¿Qué es lo que me está ahora poniendo nervioso o me está generando duda? ¿Miedo a perder? Pues eso en simulado no estaba. Entonces lo que tienes que trabajar es el miedo a perder. El miedo, ¿qué pasa? Yo siempre digo, imagínate que tú por el capital que tienes puedes perder $200 al día. Pues te preguntas, si pierdo $200 todos los días, ¿cuántos días tendría que perder para quedarme sin capital? Capaz te sale 70 días. Y tú te preguntas, ¿voy a perder 70 días seguidos? No, no voy a perder 70 días seguidos. Entonces, es una manera de ir desactivando ese diálogo interno, a ese saboteador que te quiere bloquear y no te quiere dejar avanzar. María dice, ¿qué tipo de operaciones recomiendas para empezar? Lo que había puesto alguno de Osmin había puesto. El Forex, los futuros, los FDs. Los FDs es un gran elemento que cuando yo comencé en este tema, ya por el año 2006, no estaba. Entonces operabas el futuro del mini SP puro y duro, a, a $100 los 2 puntos. Entonces, complicado. Ahora están los FD y hay muchas posibilidades para empezar con un apalancamiento muy pequeño que te permite ayudarte a no tener ese miedo a perder, a que no te duela tanto la pérdida. Chema pregunta, ¿cuál es el capital mínimo que consideras necesario para operar en Forex? Mira, Forex yo lo he operado un tiempito, pero no opero el mercado. Pero bueno, si estás con CFDs, pues no sé, una cuenta de 3.000, 4.000, pero yo digo, por ejemplo, del futuro americano del mini SP, para operar tranquilamente,
y hacer las cosas bien, necesitas tener una cuenta mínima de 15.000. Si no, no vas a ninguna parte. Entonces, el capital es importante. Pero lo que dice Osmin, al final es un poco lo que te va marcando tu metodología operativa, tu apalancamiento, el mercado y si estás operándolo el futuro o el forex directamente o estás a través de los CFDs. Esas son cosas que uno tiene que ir ajustando a su sistema y en base al capital que tiene. Bueno, creo que no hay ninguna pregunta más. Les doy las gracias por haber estado aquí acompañándonos en esta tarde de miércoles, último día del mes de noviembre. Así que será hasta el próximo webinar que nos encontremos aquí gracias a Active Trade y a vosotros. Así que les deseo unas muy buenas noches y hasta la próxima.